Claudia. Claudia, estás con el nombre de Francisco, Claudia. No, Claudia, perdón, Oyarguren. Qué bueno, ¿cuánto? Buenísimo. Bueno, ¿todos tienen el mate preparado, digo, mientras tanto? ¿No? Sí. La consigna. Ay, no, qué bueno, ahora voy a tirar el mate. La papi que me traiga el mate. Ahí lo pido el mate, va a ver en algún momento. El delivery de mate. Tenés asistentes, no vale. Mis asistentes de casa. Ahí Uy, ahí alguien más está presentando pantalla. Sí. Ay, no problema. Ahí está. Estamos todos aprendiendo. Maravilloso. Ay, no lo quise echar, dice, abandonó la reunión. No, ahí volvió. Había un criterio de admisión, Nora, no nos dijiste nada, que era un criterio de admisión a la región. Empiezo a contar, dice Claudia. Volvió. Claro, yo pensaba que por eso nos iba a enfriar el agua en algún momento. ¿Cómo íbamos a hacer para ir a cambiar la yerba, no? Hay que tener asistentes. Bueno, esperemos un cachito más que sigue sumando gente. Sí, cómo no. Mati. Hola. Hola, Lourdes. ¿Cómo andan? Bueno. Barbarita. ¡Oh, Barbie también! ¡Qué bueno! Un montón de amigues que hace rato que no veo. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andas, Barbara? Es la fiesta del reencuentro. Bueno, y los que no estudiaron, nosotros les abrazamos, les damos la bienvenida. No se sientan fuera del cuadro. Nos abrazamos. No, claro, los que no conocen a nadie van a decir, ay, esto es de conocido, me voy. No se vayan, quédense, que vale la pena conocer. Ya arrancamos con... No se van a arrepentir de conocerme. No, es un modo de... Ahora, aparte, igual no hay otra manera de conocer gente que esta, así que... Claro. El futuro. A lo mejor sale alguna pareja. Me acuerdo cuando empezaron los chats, los canales de chats que te unías así como a salones que no conocías a nadie. Me quedaron amigas del año 2000, claro, cuando empezó todo eso, que nos conocimos virtualmente. ¿El chat de Copetel, Fede? Yo me metí en unos canales de Buenos Aires, usaba el Mirk. Es toda una cita. Sí, y si no ¿cómo se llamaba? El de Hotmail, el Messenger. Sí, pero ese fue posterior, el Messenger. Antes estaba el Mirk. El Mirk, sí. ¡Qué vintage! ¡Qué vintage! Bueno. El joven, Matías. Bueno, pero no vintage. Yo lo usé igual, ojo. No vintage. Era el futuro eso. Y era verdad, era el futuro. Mirá, nos acostumbró. Y bueno, mis padres se conocieron por carta, así que miren qué adelantados, hace como 50 años. Se conocieron por correo postal. Y se casaron. Hola.
Esperen, acá tengo otro problema también que me están diciendo para entrar. Espérenme un segundito. Sí. ¿Qué pasó, Romy? Me dicen que le pide el apodo o el código de la reunión. El código Ahí de la reunión son las letritas. Ahí le Es mandé eso. lo que es a partir de H, WF, ese es el código. No es todo el enlace. Si entran por el Meet del Gmail, tienen que poner las letras. Ahí le aclaré. El que figura acá arriba en la reunión. Sí, ya lo puse. O sea, a partir de la H. Y hay algunos celulares, el mío también, el Meet en el celular mío también, lo tengo que poner, no me copia el enlace y me entra, tengo que copiar esas últimas letras nomás. Ah, hay que ponerle www. Y todo el resto. No tengo que poner registrar eso, solamente a partir de la H. Ese es el código de la reunión. Sí. Si no, Hola, error. No, en mi teléfono entré directamente. Sí, algunos entran directamente, pero otros no. El mío no entra en la computadora ni en el celular. Hola, Claudia, ahí pudiste entrar. Buenísimo. Genial. Claro, en realidad, perdón, ¿no? Estoy un poco atrasada con la conversación porque estaba con esto, pero algunos conocen a cierto grupo de personas y otros conocemos a otros en realidad. Eso hace que pareciera que todos nos conociéramos, pero no es tan así. ¿Nos conocemos realmente? Claro. Arrancamos. Claro. Con todo arrancaste, Fede. Bueno, la próxima podría ser, ¿no? La próxima jornada podría ser referida a eso, ¿no? Si nos conocemos o no. Conócete a ti mismo. ¿Quién soy yo? Como la película de Jackie Chan. Bueno. ¿Ale? Ahí somos 22 en línea, ¿no? 22 estamos. ¿Quieren dar inicio? Seguramente alguien más se va a ir incorporando, pero podemos empezar más que nada a introducir, a presentar, a darle una idea de qué es lo que vamos a hacer o qué tenemos ganas de hacer. Así que, y después se va dando el diálogo, ¿no? Nora, bueno. La idea es que se presenten. Sí, si quieren empezamos dando algunas indicaciones de cerrar los micrófonos, así cada uno que va tomando la palabra puede poner en el chat. Vieron que al lado de donde están las personitas hay un cuadro de texto y ahí pueden utilizar el chat y de esa manera pueden pedir la palabra si nos organizamos. Bueno, me empiezo presentando, mi nombre es Nora Bustos, soy profesora de filosofía, me recibí en la Universidad Nacional de Mar del Plata, mi doctora en Ciencias Sociales, me recibí en la UBA, y actualmente trabajo en el Instituto 19 de Formación Docente, en el Instituto del Profesorado de Arte, en el IPA, en el CATS, en el terciario de CATS y en la Facultad de Humanidades, en la carrera de Sociología y en la carrera de Filosofía. Bueno, y un poco la idea de esta reunión surgió a partir de que, bueno, con varios compañeros y compañeras estuvimos comentando de los cambios que se produjeron a partir de esta pandemia, de nuestros modos de pensar la enseñanza, de pensar la filosofía, de pensar nuestras condiciones laborales. Y bueno, surgió la idea de realizar un encuentro entre los que quisieran participar para, bueno, compartir un poco estas sensaciones que estamos teniendo, ayudarnos, tener un espacio de encuentro, de reflexión,
y también de darnos herramientas. Empezamos a armar un recursero filosófico donde empezamos a poner algunos recursos para compartir y socializar de una manera solidaria, de una manera de armar una comunidad filosófica que se acompañe y se ayude en todos los momentos, pero bueno, consideramos que este es un momento complejo que nos toca atravesar y mucho mejor si lo transitamos acompañados y acompañadas y ayudándonos con las ocurrencias y los recursos que van surgiendo. Así que bueno, un poco ese es el espíritu de este encuentro, compartir ideas, recursos, sensaciones, motivaciones, y todo lo que aparezca. Así que bueno, en principio le voy a dar la palabra a Romina Verón, que nos va a contar un poquito de qué se trata este grupo Filosofantes, y bueno, y un poco, como también ella es consejera del Departamento de Filosofía, y bueno, nos va a dar la bienvenida también desde ese lugar, que es el lugar que acompaña institucionalmente este encuentro. Bueno, gracias, Nora. Primero que nada, gracias por sumarse a esta iniciativa. Están todos bienvenidos. Saquémosle provecho y compartamos todo lo que creamos que sea necesario. Les cuento, bueno, soy Romina Verón, profe de filosofía, soy integrante del grupo Filosofantes y soy consejera graduada por la Asamblea de Filosofía en el Departamento de la Carrera de Filosofía de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Brevemente les cuento quiénes somos, para los que no nos conocen. El grupo de vinculación entre la universidad, la escuela secundaria y la docencia, que denominamos Filosofantes, somos estudiantes, profes y graduados de la carrera de Filosofía de la Universidad de Mar del Plata, que nos autoconvocamos el año pasado, tenemos apenas un año de vida, con una doble necesidad. Por un lado, como profes de filosofía, somos los típicos docentes taxi, circulamos por toda la ciudad porque solo contamos con 2 horitas en 6º año, y en general en la escuela somos los únicos profes de filosofía, así que nuestros intercambios mayormente son con docentes de otras disciplinas. Pero claro está que tenemos problemáticas concretas y tenemos frustraciones propias también, y entonces, bueno, sentimos siempre la necesidad de juntarnos. Y cada vez que nos veíamos en algún lugar, cuando nos cruzábamos en un pasillo, cuando nos encontrábamos por casualidad en alguna parada de colectivo, siempre nos saludábamos diciéndonos, tenemos que juntarnos, ¿no? Y finalmente el año pasado lo logramos, porque también fue muy difícil compatibilizar horarios, precisamente por esto de que andamos de aquí para allá por toda la ciudad, para poder tener, digamos, una entrada digna, porque es lo que necesitamos hacer, tenemos que trabajar muchas horas en muchas escuelas. Pudimos armar un proyecto y presentarlo en el Departamento de Filosofía de la universidad. Este proyecto fue saludado gratamente por el departamento porque desde que se conformó la carrera de filosofía ya por 1994, luego de la dictadura, no existió nunca un grupo de vinculación entre la escuela secundaria y la filosofía. Entonces, cuando nosotros venimos con esta iniciativa que tiene, digamos, sus bases en las escuelas secundarias primordialmente, toda la gente de filosofía, los graduados, profesores y estudiantes de la carrera, rápidamente agradecieron esta innovación porque es un espacio nuevo para poder intercambiar y socializar desde distintos lugares, lo que nos sucede como profesores de filosofía. Entonces, es así como nos proponemos, en principio, tímidamente comenzar a hacer talleres en escuelas, que es lo que hicimos el año pasado. Hicimos talleres que tenían como premisa presentar la filosofía desde otro lugar. Nosotros partimos de la base como grupo y como equipo de trabajo de que la filosofía es una herramienta de transformación
y también consideramos que es fundamental pensar la realidad, no pensar en abstracto, partimos de situaciones concretas, creemos que la filosofía es una reflexión situada y que además es una reflexión que se hace de forma colectiva, que se hace de forma dialógica y que permite construir. Entonces, cuando nosotros nos presentamos en los talleres en las escuelas con inclusive estrategias y técnicas diferentes a las tradicionales, los estudiantes se coparon muchísimo y tuvimos unas devoluciones geniales. Eso fue lo que nos motivó a crear, digamos, el gran evento de la historia de nuestra carrera, que es el primer encuentro entre filosofantes de la escuela secundaria que organizamos en la Universidad de Mar del Plata. Esto fue, creo que los primeros días de septiembre, si no me equivoco. Fue un momento histórico porque no existe en Mar del Plata ninguna juntada filosófica, por decirlo de alguna manera. No hay ninguna reunión, no hay ningún congreso que simplemente quiera juntar estudiantes de escuela secundaria para filosofar. Y eso fue lo que nos habíamos propuesto, no teníamos otro objetivo. No era una competencia como son tal vez las Olimpiadas de Filosofía, que es lo que quizás tengamos más conocido o que nos resuene. No, era simplemente juntarnos a pensar entre estudiantes de escuelas secundarias de distintas partes de la ciudad de Mar del Plata, con todo lo que esto conlleva. Había escuelas de la periferia, había escuelas céntricas, había docentes de otras disciplinas que fueron acompañando a sus estudiantes, que también participaron activamente de la actividad que propusimos, y fue un encuentro en el que participaron alrededor de 100 estudiantes, ¿no? Por eso yo digo siempre que es el gran evento de la escuela, de la filosofía en la escuela secundaria, y tuvo, digamos, un fuerte impacto en nosotros, ¿no? Como docentes de filosofía y en los estudiantes también. En esa ocasión lo que nos reunió fue pensar de dónde venía lo que pensábamos, ¿no? Digamos, esa fue un poco la consigna, y en función de eso lo que trabajamos fue la filosofía mapuche, que también es un contenido novedoso porque dentro de lo que es el diseño curricular de la materia de filosofía en la escuela secundaria no está, digamos, explícito trabajar con el pensamiento latinoamericano, que también es una de las cuestiones que a nosotros nos preocupan y nos promueven en este proyecto. Finalmente, lo que hicimos para cerrar el año fue hacer también la primer jornada de reflexión docente, de docentes de filosofía, que tampoco existía, ¿no? Digamos, cada carrera tiene sus propios proyectos, y bueno, nosotros no teníamos ninguno, y también fue una forma de encontrarnos, así como es este momento, y no tener ninguna excusa con respecto a los horarios y demás, ¿no? En esa primera jornada de reflexión docente que la hicimos en noviembre, que se llamó Caja de Herramientas para la Reflexión, Caja de Herramientas para la Enseñanza de la Filosofía, nos encontramos gratamente con gente que no conocíamos y que se sumó a esa jornada, y ahí tenemos a Matías, que es alguien que no sabíamos, digamos, que estaba en Mar del Plata, que daba clases, se sumaron otros compañeros que tampoco teníamos referencia, o que inclusive eran compañeros que en algún momento nos habíamos cruzado y que nunca más nos habíamos visto. ¿Qué es lo que sucede con nosotros los profes de filosofía? Somos muy pocos, bueno, ahora somos más, ¿no? Pero en su momento fuimos muy pocos que después nos separamos y no nos encontramos más. Entonces, eso nos generó un vacío, creo, a todos los docentes de la disciplina, y que esta instancia de encuentro en el grupo Filosofantes y con los espacios que creamos pretenden un poco llenar. Así que, como en esa jornada de reflexión docente nos quedamos con muchas ganas de hablar, nos tuvimos que ir, duró casi 3 horas, para que se den una idea. Esta es una buena excusa para retomar tal vez algunas cuestiones atravesadas ahora por la virtualidad. Así que siéntanse en confianza de hablar,
Somos todos conocidos en algún sentido o en algún aspecto, no sé si nos conocemos en sentido filosófico, pero sí nos hemos visto, hemos compartido historias, experiencias, y creo que hoy estamos en condiciones de sentirnos libres de poder socializar, compartir, hacer catarsis y todo lo que creamos necesario, porque el espacio era para eso. Bueno, muchas gracias y bienvenidos nuevamente. Ah, mira, yo hice una suplencia de tu curso, dice Bárbara. Bueno, Norita. Bueno, gracias, Romy. Bueno, le vamos a dar la palabra a Alejandro Silva, que nos va a más o menos comentar, más o menos cuál es la dinámica de la charla y algunas características. Así que le paso la posta a Ale. Bueno, gracias, Nora. Primero los y las saludo y gracias por participar. Más que nada, no quiero ser muy largo porque la importancia de esto, por lo menos lo que fue surgiendo, es la necesidad de compartir experiencias, compartir ideas, reflexiones, algunas que son estrictamente de la docencia de la filosofía y otros que son de la docencia. Esta circunstancia, más allá de que nos veníamos juntando y veníamos pensando, y esta idea de compartir el material que veníamos produciendo durante años y quedaba muy individualizado, creo que se acrecentó en esta experiencia pandémica, por decirlo de alguna manera, por varios motivos. Uno, por el lugar que tenemos como docentes, pero otro muy importante es el lugar como filósofos y filósofas. La realidad nos invita a cuestionarnos las cosas, no solo lo que hacemos, sino dónde estamos parados y, por supuesto, qué estamos haciendo como docentes y los problemas a los que nos enfrentamos. Consideramos que es importante poder pensarlo de manera colectiva, ya que esta situación nos separa, perdemos perspectiva, cada situación es única, como decía al principio Nora, damos clases en muchos niveles distintos, en secundaria, universidad, institutos, privado, público, en diferentes materias, porque también hay gente de materias que son afines a la filosofía o que la filosofía nos permite dictar. Entonces consideramos importante poder intercambiar estas cuestiones. Nosotros pensamos 3 ejes, en realidad, que de alguna manera acumulan un montón de cuestiones que en realidad no se acotan a eso, porque los problemas, me imagino, y no solo problemas, sino las sensaciones que nos lleva esta situación son muchísimas, pero armamos 3 ejes en los cuales, más que nada para ir orientándonos las discusiones. Las discusiones son abiertas, la idea es tratar de proponer visiones distintas y tratar de compartirlas, no sé si para llegar a conclusiones muy cerradas, pero que nos permitan repensar nuestra actividad docente, sobre todo. Son 3 ejes. El primero es el interés por la enseñanza de la filosofía y sus aportes en contexto de pandemia. Ya me imagino que lo mencionarán, pero esta situación, por primera vez, como mencionaba en una reunión Fede Giorgini, la sociedad vino a preguntar a la filosofía qué opinaba de todo esto. Y ese es nuestro labor. ¿Y qué opinamos nosotros de todo esto? Bueno, ahora tenemos la libertad como para expresar qué es lo que vemos, o sea, desde la filosofía, qué podemos llegar a decir sobre eso. Segundo, los recursos didácticos y el tipo de evaluación que optamos para la enseñanza remota. Acá aparece esta cuestión de, bueno, la docencia de la filosofía, en esta discusión constante, qué significa o la diferencia entre ser filósofo, filósofa o docente de filosofía y cómo se conllevan, cómo se conjugan. Pero sobre todo, más que nada, pensar, bueno, ¿qué hago? ¿Cuáles son los recursos? ¿Cómo cambia mi situación? ¿No? Sobre todo, la presencialidad anulada o reemplazada por las diferentes plataformas. Ahí me imagino que sería interesante poder contar
cómo venimos trabajando, cuáles son las problemáticas que habrán surgido. Y finalmente, el tercer eje es la dimensión laboral y afectiva de la práctica docente sin presencialidad. Acá se acentúa esta cuestión de, bueno, cómo nos acercamos, qué tan diferentes en un nivel, en otro, las edades, y también cuál es el papel del docente, además de la enseñanza o el conocimiento como en abstracto y duro. Más que nada, ahora abrimos, le devuelvo la palabra a Nora, pero a contar un poco, aunque no haya una opinión muy cerrada, a expresarnos, a contar experiencia y sobre todo compartir, que es la idea un poco de esta mateada, ¿sí? Nada más. Nora, te paso la palabra. Muchas gracias. Bueno, gracias, Ale. Bueno, sí, bien como decía Ale, el primer eje que pensamos trabajar y compartir es el de qué aporta o qué tiene para aportar la filosofía frente a la pandemia. No sé si alguien quiere pedir la palabra, quiere comentar, si alguien tiene ganas de decir algo, compartir, o escribieron algún artículo o algo relacionado con la pandemia, o alguna actividad, como decía recién Ale, hay una demanda quizás hoy por hoy de la sociedad de algún tipo de respuesta que se puede dar desde la filosofía. Ha habido también varias publicaciones al respecto, así que bueno, en principio, bueno, le paso la palabra a Fede, que la pidió, y bueno, y después vayan poniendo en el chat los que quieran hablar de este tema y vamos compartiendo. Buenísimo, gracias Nora, gracias Ale y Romy por la presentación, que estuvo muy buena. Bueno, antes que nada me presento porque veo muchas caras, como decíamos, recién conocidas y otras que es la primera vez que las veo, así que, bueno, yo soy Federico Giorgini, estudié en la Facu, estudié filosofía, terminé la carrera de licenciatura y después continué estudiando, digamos, ahora continúo con el doctorado, digamos, bueno, como bien sabemos, nunca dejamos de estudiar en filo. Y bueno, mis lugares de trabajo son en la Facu, como secretario del Departamento de Filosofía, y en el Colegio Ilia, que tengo un curso con los chicos más chiquitos, con los de primero. Así que ha sido toda una experiencia, porque para los chicos era digamos, el primer año en un colegio nuevo, en un curso que se conformaba en el momento en el que se terminaba la escuela presencial. Así que, nada, ha sido una experiencia bastante particular. Pero bueno, eso en torno al eje que estamos trabajando, que está propuesto, que son qué es lo que puede aportar la filosofía en este momento para pensar estas cosas, digamos, como bien decía Ale, creo que es un contexto que nos ha llamado, que nos ha requerido como pocas veces, y tenemos la posibilidad de exprimir las herramientas que hemos ido conformando y que podemos seguir conformando, digamos, a partir de la situación novedosa. Se da esta búsqueda de respuesta porque, como charlábamos ayer cuando estábamos preparando esto, digamos, estamos acostumbrados a vivir en la incertidumbre, les filósofes, a lidiar con la incertidumbre, y en una situación de incertidumbre total, como pocas veces hemos vivido, bueno, la gente de pronto nos dice, bueno, ¿qué onda? Y creo que ahí podemos extraer una serie de cosas para el colegio. Digamos, ¿qué mejor escenario, si se quiere, para la filosofía que una situación de crisis? O sea, paradójicamente. Digamos,
en esto, pensémoslo así, durante lo que llevamos de cuarentena se ha producido una cantidad de filosofía impresionante. De pronto hemos visto explotar los portales de filosofía con artículos nuevos de filósofos, libros nuevos que salen. Incluso se han recuperado trabajos clásicos como el de Camus, o sea, de pronto hubo un boom de venta de La peste de Camus, digamos, como que hay una búsqueda de la filosofía, evidentemente, algo tenemos que poder aportar. Y digamos, de lo concreto a mí me sirvió, a mí me toca dar ética en el colegio, formación ética y ciudadana para los chicos, y es la primera vez que tienen una materia que trate estos temas, digamos, además de ser abstracto, si bien ya trabajan con nociones abstractas, porque trabajan, por ejemplo, con matemáticas desde chiquitos, digamos, es algo bien novedoso esto, y me preguntaban, o sea, lo tuve una sola semana en el curso, y en esa semana me preguntaban, bueno, y posteriormente, ¿qué es esto? ¿De qué va la materia? ¿No? Y bueno, entonces introduciendo las nociones básicas de ética y de ciudadanía, aproveché para ir mechando las situaciones de la importancia que tiene la filosofía a la hora de pensarnos en comunidad también, pensar un bien común, digamos, esto desde la ética, digamos, como que me ha permitido, y con esas herramientas, pensar esta situación de la pandemia, digamos, de las recomendaciones de distanciamiento social, digamos, de todas las cosas que en ese momento, al comienzo de las clases, estaban estallando y que eran una novedad, ¿no? Digamos, sobre todo para los chicos, digamos, que se encontraban con una situación doblemente impactante porque estaban empezando en un colegio nuevo, empezando en un curso en formación, digamos, a punto de sumergirse en una experiencia totalmente novedosa, y digamos, estalló toda esta situación. Así que bueno, yo traté de agarrarme de esas cosas, digamos, en la experiencia que pude ir desandando. Y a la vez, o sea, me lo planteé como decir, bueno, vamos a ir probando a ver cómo va funcionando, digamos. Para empezar, se termina, o sea, yo pensé que no se podía hacer una evaluación como las que estamos acostumbrados a hacer, y que los objetivos tenían que ser otros, porque no es una situación de la normalidad a la que atravesábamos, y esto charlándolo con muchas compañeras, compañeros, con muchos colegas, digamos, no, bueno, no normalicemos no forcemos a normalizar algo que no es normal, porque aparte que eso tampoco iba a ser sano para los estudiantes. Entonces, inicialmente traté de armar unos videos como para humanizar la llegada de estos temas novedosos, y después, bueno, vi que había algunos que iban quedando en el camino con las cosas más conceptuales, más duras, así que fui improvisando en ese camino, y probando de qué manera podía generar herramientas para igualar más o menos el curso en cuanto al acceso a ese trabajo. Y hice especial hincapié en la parte humana también, si bien esto no es este tema, pero digamos, ese fue el modo en el que hice que la filosofía me permita, digamos, la flexibilidad para pensar esta situación. Creo que hay otras disciplinas que están acostumbradas a unos criterios más duros, y lo he visto, digamos, como los modos de evaluar es como que no se han puesto tan en cuestionamiento, y creo que a nosotros esta formación crítica nos ha brindado una serie de herramientas que nos ha permitido mayor flexibilidad. Pero bueno, no quiero exceder el tiempo en el uso de la palabra porque somos muchos, así que nada, quería compartir eso nomás. Paso la palabra a quien tenga ganas de continuar.
Bueno, gracias, Fede. Ahí Bárbara había pedido la palabra. Bueno, hola. Yo quería un poco compartir lo que es una temática de mi interés. Tiene que ver con todas las teorías que hay actuales sobre el poshumanismo, lo que llamamos poshumanismo, y las críticas al antropocentrismo, que me parece que es muy interesante dar una respuesta desde ahí. También como posicionamiento ético, político, antropológico, ¿no? Pensar que, bueno, en realidad empecé con todo, pero yo estoy viviendo en Buenos Aires, estoy participando de un grupo que en principio comenzó como un grupo derridiano, principalmente, más que nada la temática, abordamos más en profundidad la temática de la espectralidad en Derrida, pero no deja de ser también un tema de filosofía ética, política, de un posicionamiento también contemporáneo, que también influye mucho en teorías, por ejemplo, como la de Haraway o Preciado, o desde teorías más desde el transfeminismo. Bueno, en fin, es muy amplio el tema. Pero principalmente pensando en esto, en qué respuesta podemos dar en tiempos de pandemia, me parece que es también un dejar de pensar que los humanos tenemos el control sobre el planeta, ¿no? Que hay como un gobierno de lo planetario que en el que se jerarquizan continuamente las existencias. Entonces también pensar desde ahí, me parece, desde lo no humano, desde cómo habitamos el planeta, desde quiénes y también lo inorgánico que habita el planeta, ¿no? También en relación a la filosofía ambiental, creo que este momento, si bien también la característica de definir como crisis puede tener su contracara negativa, me parece a mí también, por el tema de que, bueno, una crisis pasa o una crisis inesperada, y también estamos en un momento en el que muchos estamos en procesos de precarización, de alguna forma, en muchos sentidos de la vida, pero también pensarlo no como crisis nos ayuda a ver que esto puede tener su permanencia, ¿no? No pensar que como es una crisis se sale y se deja de pensar en eso, ¿no? Que me parece que es un concepto que está manejando bastante la filosofía anti-antropocéntrica, más de, por ejemplo, autores como Latour, que a mí me interesa mucho. Y bueno, creo que es un buen momento para pensar en eso, en todo lo que se pensó como disponible para el ser humano y que ya no lo es, o en el control del ser humano sobre otros seres. Y esta me parece que en un punto es una herida narcisista nueva, ¿no? Bueno, sin más, aporto eso. Gracias, Barbie, muy buena, muy interesante. Bueno, no sé quién más quiere aportar algo, comentar. También pueden comentar sobre lo que van diciendo los compañeros y las compañeras y los compañeros, si lo consideran así. Ahí, bueno, Romy, te paso la palabra. Bueno, en realidad no puedo evitar la autorreferencia al hablar, no es que tenga un ego muy grande, algunos me conocen, pero como la filosofía para mí es una experiencia de vida y es un estar en el mundo, no puedo dejar de lado lo que me pasa y lo que vivo a la hora de la enseñanza, de la filosofía también.
Cuando ocurrió esto del aislamiento, yo estaba como en un proceso de distanciamiento de la tecnología, ¿no? Había estado durante todo el verano leyendo acerca de lo mal que hacía la tecnología para poder vincularnos con las personas. Parecía una contradicción que ahora esté hablándoles a través de una pantalla y que haya hace unos meses estado tan convencida de eso. Pero yo había llegado a la conclusión de que los tiempos de la filosofía no eran, digamos, correlativos con los tiempos que yo quería tener en mi vida, ni creo que tampoco los tiempos que viven o que vivíamos de aceleramiento, de estar acelerados, de sumarnos cada vez más cosas, de siempre estar como autoexigiéndonos cada vez más. No me parecía que toda esa actitud pudiera ser compatible con la actitud filosófica que yo quería tener ante la vida y con la que yo quería promover, y la actitud que yo quería promover en mis estudiantes, ¿no? Me parece que el pensar filosófico, la reflexión filosófica, corre por caminos distintos a los que corre la vida normal que estábamos teniendo hasta el 15 de marzo. ¿Qué quiero decir con esto? Reflexionar filosóficamente, desnaturalizar, demanda de un tiempo que no es el tiempo al que nos hemos acostumbrado, ¿no? La inmediatez en la que estamos sumergidos, donde todo tiene que ser respondido ya, donde siempre no solo respondemos un mensaje, sino que respondemos 4 a la vez, y mientras tanto también estamos mandando un correo, y a la vez estamos hablando por teléfono, y a la vez estamos mirando tele, ¿no? Digamos, toda esa simultaneidad me parecía que nos hacía representarnos el tiempo de una forma que no es compatible con el tiempo que demanda la filosofía, ¿no? Todos los que hemos estudiado filosofía sabemos que tarda en caer la información, tarda en comprenderse, que tal vez algo que empezamos a leer en un año lo entendimos 4 años después, ¿no? Y un poco los tiempos de la escuela también son una contradicción respecto a eso que nosotros tenemos que enseñar, ¿no? Que es el pararse a pensar. Y me parece entonces que esto del aislamiento, a mí particularmente, me permitió pensar nuevamente la enseñanza de la filosofía como en ese paréntesis, ¿no? Es decir, no voy a exigir una evaluación en un tiempo estipulado, no voy a correr con mis compañeros y compañeras en actividades que me van a generar presión. Me parece que es el momento de ponernos a pensar, ¿no? Es el momento de ponernos a pensar un poco esto que planteaba Bárbara recién, ¿sí? Todas esas cuestiones que ella está planteando, la crisis, la naturaleza, los cambios, la posibilidad de un cambio, ¿no? Quiénes somos inclusive, qué hacemos acá, y me parecía que era un tiempo propicio para la enseñanza de la filosofía en la escuela secundaria. ¿Por qué? Porque estábamos en casa, tal vez con ese tiempo que antes invertíamos en otras actividades, pero ahora que lo podíamos invertir para ponernos a pensar, nada más, ¿sí? Nada más que ponernos a pensar. Entonces, bueno, en función de eso, yo después diseñé algunas estrategias, pero me parece que esa actitud filosófica, que es la de poner entre paréntesis, que es la de parar, que es la de poner pausa para poder mirar desde otro lugar, esa actitud es la que hoy por hoy me parece que es la que podemos implementar en la enseñanza de la filosofía en la escuela, y es esa actitud filosófica la que coopera para poder analizar también la pandemia, ¿no? Bueno, eso solito quería agregar. Bueno, gracias, Romy. Bueno, no sé si alguien más quería hablar y compartir algo sobre este primer tópico que tiene que ver con los aportes de la filosofía frente a la pandemia, el interés que suscita.
el protagonismo, si se quiere, de la filosofía hoy en la sociedad. Bueno, le damos la palabra a Mati Barceló. No se escucha. Mati Barceló, tenés que desactivar tu micrófono seguramente. Bueno, Norma, mientras te saludamos, gracias por participar. No, no se escucha el micrófono. Bueno, no sé si alguien quiere, por mientras Mati Barceló resuelve el tema del micrófono, no sé si alguien más quiere decir algo. Bueno, le paso la posta a Luciana y mientras Matías de Cebesomar resuelve este tema. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, gracias por participar. Algo muy breve que quería aportar es la situación esta de qué puede aportar la filosofía, y yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta el compromiso social que tenemos como llevar, en el sentido de llevar la práctica o la disciplina a los adolescentes. Yo veo a la filosofía como con un compromiso político, un compromiso social que no puede quedar disimulado, digamos, ¿no? O sea, en el sentido también, yo adhiero también a las posiciones que marcó Bárbara hace un rato con el posthumanismo y bueno, todas estas corrientes más contemporáneas. Pero más allá de eso, ya la tarea docente en sí tiene un aspecto político, digamos, y me parece que llevar en este contexto de pandemia y de aislamiento, acercar las lecturas filosóficas que podamos, etcétera, tiene que estar, en mi opinión, ligados a un compromiso cultural y político, ¿no? Que no puede dejar, o sea, no puede quedar desapercibido. Nada más eso quería aportar. No sé si están de acuerdo, si quieren polemizar. Gracias, Luciana. A ver, Mati, ¿pudiste resolver el audio? ¿Tu micrófono? No, me parece que no. ¿Alguien más quiere aportar? ¿Disentir con alguien? Ah, salió, decís Fede, puede ser, capaz que salió para arreglar el micrófono. ¿Alguien más quiere decir algo sobre este tópico? Pancho, le pasamos la palabra a Pancho.
Gracias, Pancho. Bueno, le pasamos ahí la posta a Matías Echaide y Mati Barceló, que no pudo resolver su situación de micrófono. Sí, ahí Romy decía, si querés escribirlo por el chat y lo leemos para compartir. Buenas, ¿qué tal? Yo recién, bueno, ahí escuchándolo a todos, de ya muchas gracias por el encuentro, que la verdad que está re bueno. Y escuchaba ahí a Barbie, escuchaba a Romy y me preguntaba, creo que la pregunta central es hasta qué punto todas estas nuevas prácticas son más alienantes o hasta qué punto estos nuevos medios, la tecnología, estos puntos de encuentro pueden generar una práctica que no sea alienante. Entonces yo no sé, por ejemplo, la escuchaba a Romy y Romy decía, bueno, que en este tiempo de aislamiento, de alguna manera, se nos dio el tiempo, se le dio el tiempo a los filósofos, las filósofas, se nos dio el tiempo para que pensemos, el tiempo que necesita el pensamiento. Romy decía que hoy en día todo el tiempo estamos como haciendo miles de cosas al mismo tiempo, hay como una especie de horror al vacío en el que tenemos que llenar todo el tiempo los espacios. Y en todo esto yo, o sea, Romy un poco decía, como yo no sé si quizás como punto positivo ella me lo puede contestar si no es así, como que quizás tuvo un poco de tiempo para pensar. Y a mí lo que me venía pasando como experiencia personal es una especie de confusión mental, más de decir, bueno, tengo el tiempo para poder pensar. De repente como que vi un poco mis estados bastante trastocados, que en esto del, por ejemplo, el quédate en casa, ¿no? El constante quédate en casa. Es como, bueno, ahora todo se hace desde adentro, ¿no? Como que ya es en la casa, en el lugar donde uno está. De hecho, también, o sea, me acordaba de una metáfora de Heidegger, que es la casa del ser, o habitar la distancia. Me parecía que cuando empezó todo esto, esas dos metáforas las tenía muy en mente. Y bueno, esto, bueno, la casa del ser, ¿no? Bueno, ese lugar de interioridad, ¿no? Que es mío, de repente ahora ya lo veo en función de todo lo que la vida pública me pide, el trabajo, básicamente, ¿no? Y de repente, bueno, estar contestando mensajes a toda hora, domingo, que la verdad, o sea, qué sé yo, como no tengo mucho problema con eso, pero sí veo que eso, como noto que al nivel cognitivo los espacios fueron trastocados. Eso es un poco lo que quería remarcar, ¿no? Como esto de, bueno, del adentro y del afuera que tiene cada uno. Que siempre, bueno, tuvimos que salir a la vida pública, encontrarnos en el trabajo, encontrarnos en grupos, en reuniones, y de repente, bueno, uno estaba consigo mismo, con esa interioridad que cada uno tiene, y ahora todo eso se vio como bastante confundido. Entonces a mí inicialmente, si bien es verdad que de repente parecía como, y parece que tenemos más tiempo, lo cual es discutible en una práctica docente, hasta qué punto tenemos más tiempo o no lo tenemos, pero, pero bueno, un poco es como eso, me surgió como toda esta cuestión del tiempo al principio, me costaba aprovecharlo, no sabía bien qué era lo que tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer, verdaderamente, o sea, más, una mente más confusa, más enroscada que una mente clara poseía al momento de actuar. Entonces, bueno, son como cosas que me las pregunto, un poco como sintetizando, es hasta qué punto todo esto aliena un poco más. Me lo preguntaba también cuando Barbie hablaba de las teorías posthumanistas, que no tengo mucha idea, y me preguntaba cómo estas teorías piensan estas conexiones tecnológicas, de oído, simplemente no tengo ni idea, pero pienso que va como piensa que estas teorías posthumanistas, Barbie, aclarámelo por favor, piensan a un ser humano de una manera mucho más compleja, que como una especie de extensión del cuerpo, pienso en los cyborg y todo eso. Entonces, bueno, quizás dentro de esas teorías todo esto podría no ser alienante. Bueno, más que nada como quise traer confusión más que claridad. Pero bueno, son como un poco todas las cuestiones que en este tiempo venía bastante pensando y mentando. Gracias, Matías. No, bueno, de le nada. damos la palabra ¿Querías? Ay, perdón, te interrumpí. No. Bueno. Le damos la palabra a Claudia Luengo. No.
Desactiva el micrófono, Claudia. O activalo. Lo tenés silenciado el micrófono. ¿Ahora? Sí, ahí está. ¿Ahora sí? Bueno, buenas tardes. Yo soy hablada de la reunión un poco, porque no estudié filosofía. Me gusta mucho la filosofía, siempre me intrigó mucho. Y bueno, me anoté unas cositas acá de lo que ustedes venían conversando. Y también me pasó como a Romina, que estaba en una etapa en que me estaba desprendiendo de la tecnología, a la cual me niego, soy bastante negada a la tecnología. Y me cuesta mucho. Todo esto de esto de hablar por un aparato y de vernos así. Con respecto a lo que es soy directora de una escuela secundaria, trabajo con Romy, y con respecto a lo que es educación y a nuestra función dentro de la institución, no estoy de acuerdo con la inmediatez. Creo que lo que decía Romina de poder parar y pensar, pararse a pensar, es una práctica que debemos tener todos los docentes, porque corremos, y es real que corremos de un lugar a otro, los profesores, y quienes estamos en cargos jerárquicos respondiendo hacia arriba y hacia abajo, y bueno, cuesta un montón parar, pero es algo que debemos practicar, porque en realidad nadie nos está pidiendo que cumplamos ya con todo eso que nosotros creemos que debemos cumplir. Siempre hay algún artilugio por el cual uno puede relajarse y puede pensar y trabajar desde otro lugar. Y hacemos política permanentemente. También alguien dijo que no sé si es hacer política es todo, desde el momento en que salimos a la calle. Y ahora que no salimos, desde el momento en que el adentro se transformó en el afuera. Casi como una invasión a la privacidad de cada uno de nosotros con respecto a lo que es el ejercicio de la docencia. Porque esto que nosotros podíamos separar de lo que era nuestro trabajo con nuestra vida, ahora quedó todo mezclado en una misma cosa por momentos. Así que bueno, eso, decía que no estoy de acuerdo con la inmediatez y con responder ya a todas las cuestiones que nos piden desde la política educativa, que hay que parar y tomarse el tiempo porque es posible, y que creo que además desde la filosofía y con respecto a esto que tienen 2 horitas en el secundario, hay que luchar para que tengan una carga horaria mayor, porque la filosofía es sumamente necesaria, sobre todo en la etapa de la adolescencia. Creo que es muy importante porque es donde los chicos se van como formando su personalidad, y la filosofía hacia todo, hacia la política, hacia la vida, hacia las decisiones, hacia el pensamiento crítico, así que es fundamental. Nada más. Gracias. Gracias. Gracias, Claudia, porque me sale el micrófono bloqueado. ¿Escucha? No se te escucha, Nora. Bueno. No se escucha, Nora. Ahí sí, ahí lo pude, se me ve claro. ¿Ahora? ¿Sí? Perfecto. Se me bloqueó la computadora, cosas de la pandemia. Bueno, no sé si alguien más quería decir algo sobre el tema. Bueno, mientras se deciden, aporto yo una cosita que también se me ocurrió a partir de las intervenciones que estuvieron diciendo. Me parece que la pandemia también nos invita un poco a reflexionar mucho sobre los vínculos, ¿no? Pensando por ahí un poco lo que planteaba Barbie del anti-antropocentrismo, ¿no? De pensar la relación con los otros y las otras y les otres.
Yo, por ejemplo, trabajo en segundo o tercer año de las carreras de formación docente o en la capacitación docente con Scliar, con el texto de Scliar sobre alteridad, un texto que se llama "Y si el otro no estuviera ahí", y es bueno, a mí este año me invitó a pensar ese texto, lo trabajo incluso con un corto, con un mediometraje, de Mentira a la Verdad, que se llama El Otro, justamente porque trabaja con un marco teórico parecido, Deleuze, Derrida. El texto se llama Alteridades y Pedagogías y si el otro no estuviera ahí, que es un texto que a mí me fascina, es un texto largo, pero para trabajar se trabaja varias clases a veces, y lo trabajo con ese video porque decía, tiene más o menos el mismo marco teórico, como el marco teórico es bastante difícil porque es Deleuze, Derrida, Levinas, y algunos otros autores que son difíciles. Bueno, el video acerca un poco el marco teórico para entender un poco de qué está hablando, pero justo este año lo ofrecí a ese trabajo y la verdad que solito me llevó a pensar la pandemia, ¿no? Por tantas cuestiones que aparecen alrededor de cómo estamos viviendo, de los vínculos, ¿no? Por un lado aparece esta idea del contagio y del aislamiento, ¿no? Y por otro lado aparece la necesidad del cuidado y de la solidaridad de un montón de gente que está pasando re mal. Este año, por ejemplo, yo trabajo en el 19 y me encontré haciendo trabajo social, que nunca me involucré tanto, pero este año también la misma necesidad y la misma demanda de estudiantes que no pueden acceder a la conectividad o a lo básico, a la alimentación, nos puso en lugares por ahí diferentes. Entonces, como que están esos dos extremos, ¿no? Por un lado, como el aislamiento, y por otro lado, el acercamiento a otros lugares, o el cuidado, o la vinculación con estudiantes desde lo básico, desde, bueno, pero es para comer, no sé, preguntas que uno hace, bueno, que por ahí no pensaba que en esta situación, en otras situaciones se iba a encontrar. Y también, por otro lado, también el tema del cuidado, ¿no? Como decir, bueno, te cuido si me acerco o te cuido si no me acerco tanto, ¿no? Como que son todas cuestiones que tienen que ver con lo corporal, con lo físico, con el estar, que como que resuenan mucho este año, ¿no? Entonces, como que por un lado uno dice, bueno, tampoco todas las actividades que voy a proponer no tengan que ver con la pandemia, también hubo al principio mucho de eso, bueno, todos hablan de la pandemia, estábamos como podridos de hablar de la pandemia, pero por otro lado, sí o sí, hay ciertas lecturas, ahí decía Barbie también Expósito, sí, también es otro de los marcos teóricos que se trabajan en el tema de la comunidad y la alteridad, nos lleva mucho a pensar, ¿no? La situación, porque bueno, porque es una situación de aprendizaje, más allá de obviamente lo terrible del caso, ¿no? No soy una optimista de la crisis, pero sí pienso que es una situación que sí o sí nos pone en nuevos aprendizajes, porque son nuevas experiencias y nuevas formas de habitar este mundo, en la cual, bueno, tenemos que poder de alguna manera recapitular, ¿no? Y pensar con, ¿no? Esta praxis en la cual estamos inmersos. Bueno, eso, ahí le paso la palabra a Sonia, que había pedido la palabra, y de paso la saludo. Gracias, Norín. Hola a todos, todas. Bueno, gracias por la organización de esto. Está buenísimo. Veo caras conocidas y muy queridas. Otros que no conozco. Pero bueno, la verdad que está buenísimo que nos podamos encontrar a charlar. Bueno, yo quiero ser breve, un poco respetando la consigna, digamos, que era un poco qué puede aportar la filosofía en esta circunstancia. Me sentí muy identificada, digamos, con las referencias particulares que hicieron Romy, Mati,
la propia Nora, Fede, Barbie, respecto de las situaciones que vivimos. Y en relación sobre todo, ¿no? Me parece a la enseñanza de la filosofía, pensaba que, digamos, en mis años de docencia, si hay algo de lo que me convencí, que tal vez en algún momento lo modifique y piense distinto, fue que hay aprendizaje cuando se presenta alguna especie de obstáculo epistemológico, diría Bachelard, pero lo podemos llamar de muchas formas. Y me parece que la situación de la pandemia, es decir, esa situación es bastante cercana con los adolescentes, porque me parece la adolescencia un momento donde una se plantea algunas preguntas centrales y medulares sobre la propia vida y sobre el todo, ¿no? Entonces, a veces, en otras situaciones, en el corriente de la cotidianidad, en la normalidad, digamos, es difícil plantear los problemas como problemas filosóficos, problemas existenciales, por ejemplo, como si fuesen problemas reales. Yo creo que una de las cosas que hace la pandemia en estas circunstancias es, bueno, darnos una especie de cachetazo, porque en algún punto hay un quiebre de nuestra seguridad ontológica, dirían algunos autores que se dedican más a la teoría social. Entonces hay un quiebre, una ruptura en nuestra facticidad, en el corriente de nuestra vida cotidiana, que necesariamente nos genera desconocimiento, incertidumbre, angustia, diría Heidegger, ¿por qué no? Que son las situaciones justamente que promueven apertura. Digo, entonces, esta misma situación, digamos, lo mismo que hace que, o las mismas herramientas que hacen que podamos llevar nuestra vida cotidiana, son las mismas que solapan, digamos, la mayoría de las veces, la apertura a poder pensar, digamos, estas cosas. Cuando alguna de esas situaciones, digamos, se pone en crisis, como me parece que en esta situación, es como que se puede, digamos, como que hay la posibilidad de hospedar algunas preguntas que en la cotidianidad no se puede, o que con el fluir de la experiencia no se puede. Por supuesto que no me parece que podamos dar respuestas, tampoco creo que los que hacemos filosofía nos preocupan más las preguntas que las respuestas, ¿no? Pero también pienso en esto de que hay un sentido que llega a posteriori, que llega tarde, o como diría Hegel, ¿no? Que la filosofía es ese búho que levanta vuelo al atardecer. Entonces, en realidad, siempre va por detrás de los hechos o a caballo de los hechos, y me parece que en esa situación todavía requiere tiempo, digamos, para ser pensada. Lo que sí me parece es que se propicia una situación para plantear los grandes problemas de la filosofía desde las distintas ópticas de la filosofía, digamos. Uno podría plantear desde la reflexión sobre la muerte y sobre cómo imaginamos eso y qué pasa con esa situación desde los problemas más existenciales, nuestro cuerpo y nuestras nuevas disposiciones y nuestros nuevos hábitos condicionados por estas situaciones, pero también nos podemos plantear preguntas sobre la organización política, sobre los límites del Estado de Derecho, sobre las libertades individuales o colectivas. También nos podríamos plantear desde filosofía de la ciencia qué tanto creemos que conocemos y qué tanto podemos predecir y explicar, porque esto fue impredecible. Entonces, también ahí hay límites, digamos, del conocimiento científico y cómo eso se relaciona con cuestiones éticas y políticas. Particularmente ese es mi interés en lo que me dedico, pero digo, me parece que solo nombré algunas, pero acá están los grandes problemas de todas las áreas de la filosofía y podríamos seguir mencionando a partir de una situación, repito, que me parece de ruptura de seguridad ontológica o de esta corriente cotidiana, ¿no? Que me parece como que la facticidad a veces no permite, digamos, preguntarse. O sea que
es negativo pero positivo, o qué quiero decir, que lo mismo que constriñe también habilita, porque me parece que esta misma situación que es negativa es la que permite una apertura a cierta reflexión sobre estas cuestiones, ¿no? Bien filosóficas. Bueno, eso. Gracias. Gracias, Sonia. Ahí Claudia también hace una pregunta en los comentarios sobre si la filosofía serviría para pensar la normalidad. Y bueno, y un poco creo que quedó contestada con lo que planteó Sonia, ¿no? Pues, ¿qué es la normalidad, no? Muchas veces se habla de la vuelta a la normalidad o las condiciones normales, como si fuera una posibilidad, ¿no? Que haya una cierta normalidad en la cual podemos estar inmersos, ¿no? También la pregunta por la normalidad, que me parece que también es una pregunta que los jóvenes se hacen todo el tiempo, o por ahí con la cual nosotros podemos trabajar, porque es como poner un poco la mosca en la oreja de esto que consideramos normal, qué tan normal es. Bueno, nos invita, esta situación justamente nos invita a pensar eso, ¿no? A qué es a lo que queremos volver, o qué es lo que más extrañamos, o qué es lo que es esa normalidad, o esa seguridad, o esa estabilidad de la vida cotidiana que ahora está alterada, es tan así como la pensamos, ¿no? Así que bueno, gracias por el aporte. Bueno, no sé si alguien quería aportar algo más sobre este tópico, o pasamos al siguiente, que es, tengo acá el machete. El siguiente, bueno, igual todos los tópicos están obviamente todos relacionados, y si alguien quiere retomar, obviamente que está totalmente habilitado, no es que no son fases estos tópicos cerrados, sino que todo tiene que ver con todo, y bueno, vamos pasando. El siguiente tópico era sobre los recursos didácticos y el tipo de evaluación que optamos para la enseñanza remota. Bueno, no sé quién quiere empezar a hablar, a comentar sobre los recursos que han estado utilizando, o que les gustaría utilizar. Bueno, ahí Filosofantes pidió la palabra, que no sé quién es Filosofantes, debe ser Ale, me parece. Ahí te paso la palabra, Ale. Ahí está. Gracias. Sí, entré con ese nombre para administrar la reunión. No me presenté, me llamo Alejandro Silva, soy profesor de filosofía, me recibí en la Universidad Nacional de Mar del Plata y actualmente curso la maestría en la Universidad de Quilmes de filosofía. Y más que nada, cuando pensamos este eje, en realidad lo que estamos pensando es la relación entre los recursos y nuestra actividad docente, ¿no? Siempre quizás una de las cuestiones que nos pasaba como estudiantes es cómo bajo todo eso, todo ese material que nos brinda la filosofía a una escuela, ¿sí? Uso el caso más exagerado, pero es cómo agarro a Hegel y lo llevo al secundario, ¿sí? O qué tiene Hegel para decir a adolescentes de 16, 17 años que están atravesando por un montón de preguntas. Pero esta instancia nos lleva a cuestionarnos una cosa más, que es la evaluación. Cuando empezó la pandemia, estamos arrancando el ciclo, ¿no? Inmediatamente el mensaje fue: no se evalúa, no se califica. Entonces, ese mensaje, que al principio fue un poco ambiguo, después se terminó de marcar, es: si no califico, ¿cuál es la función de lo que estoy haciendo? ¿Para qué hago lo que estoy haciendo? Entonces, me parece que esa relación nos llevó a ver, bueno, qué recursos tenemos, qué es lo que buscamos, qué hacemos con la gente que vamos perdiendo en el camino, ¿no? Eso nos pasa. En muchos sectores sociales
no tenemos acceso, y si no hay acceso se pierde el contacto, pero incluso con quienes tenemos un contacto, ya no es el mismo, quizás eso es más interesante trabajarlo desde la afectividad, pero sí esta cuestión de, bueno, repensar cuál es nos obliga a pensar cuál es la función de la escuela, la función de la calificación, esta cuestión de cuantificar el conocimiento. ¿Se puede cuantificar la pregunta filosófica realmente o no, como decía Sonia, o nos importa más que nada las respuestas? Esa cuestión a la filosofía nos llevó a decir, bueno, ¿qué recursos utilizamos? ¿Para qué nos sirve? Y quizás, como decía, no tengo muchas cosas cerradas como para argumentar, pero más que nada aporto un recurso, un material que utilicé, que es empezar la filosofía a partir de la problematización. Problematización filosófica usé un texto, pero básicamente es reconocer lo que no se sabe, aquello que no tiene una respuesta cerrada, ¿no? Para poder ahondarla, para poder trabajarla de diferentes aspectos, de diferentes dimensiones, que es un proceso. Reconocer que no se sabe algo me parece que es sumamente interesante. Entonces, esta situación nos lleva a plantear, bueno, ¿cómo puedo generar esa duda, ese cuestionamiento y qué recursos voy a utilizar en esta situación? O sea, más allá de las problemáticas que llevamos, por ejemplo, aprender a usar el Zoom, aprender a grabar videos, a editar, usar los teléfonos, decir, mi teléfono no le anda el micrófono o no le anda la cámara. Todas esas cuestiones nos llevan también, que son un obstáculo o una herramienta, depende cómo se vea, ¿no? Por supuesto, pero nos invita a pensar, bueno, ¿cuáles son los recursos que podemos llegar a tener en función de los objetivos que se nos replantean? Y me parece que es un buen momento, y dejo ahí como el problema, para pensar la cuantificación del conocimiento, ¿no? Esta cuestión de si nos sigue siendo útil la nota, si es realmente sirve para algo o no, si es necesario tener una graduación de 1 a 10, me parece que la pregunta está porque realmente muchos y muchas estábamos dando clases sin nota. Entonces, es decir, bueno, ¿cuál es realmente el objetivo? Saco la nota, bien. ¿Qué es lo que voy a considerar y qué no? Más que nada eso. Preguntas. Tengo más preguntas que respuestas. De hecho, las estoy acotando porque tengo un montón más. Pero me parece que es interesante como para empezar a arrancar. Y si quieren plantear qué recursos utilizaron, cuáles les gustaron, cuáles les funcionaron, ¿no? Desde la ética, por ejemplo, como mencionaba Fede y también Sonia, nos plantean lo correcto. Y nos debe haber pasado la discusión, bueno, ¿qué es lo correcto? Lo correcto es salir, puedo salir, me contemplo a mí mismo, contemplo al resto, me importa el resto. Ese tipo de cuestiones que está presente y quienes fuimos, quizás no los adolescentes más correctos que digamos, sabemos que está esa cuestión de decir, no me importa nada. Entonces, quizás ahí nos invita a decir, bueno, cómo aportamos y cómo pensamos ese tipo de cosas, y la función del docente, decir, bueno, pues, ¿qué hago frente a estos problemas? Bueno, eso nada más y escucho. A ver, ¿qué opinan ustedes? Bueno, le pasamos la palabra a Estrella, que había pedido. Trial version. Trial version. No, no se escucha. Te sale que tenés ahí está. Ahí se va a escuchar. Trial version. No.
No, quizá ahora de nuevo se te trabó el micrófono. Bueno, tal vez pueda hacer el comentario por el chat en todo caso, si no puede hablar, ¿no? Sí. Sí. Ahí está. Sí. Bueno. Bueno, mientras le damos la palabra a Fede, que había pedido, y si podés resolver el micrófono, buenísimo, y si no, lo leemos por el comentario por el chat. Buenísimo. Sí, era un comentario cortito, un poquito aportando a lo que mencionaba Ale, y lo último que había dicho Nora. Digamos, como que me da la sensación que esta situación actual ha desnudado un poco los hilos, o sea, esto de la normalidad. ¿Qué es la normalidad? Bueno, hablábamos todo un poco de esto. Esta situación desnudó un montón de hilos de cómo se teje esta situación que se vende como la normalidad, qué sé yo, digamos, y quedan, es como si se hubiera retirado el mar y podemos ver lo que hay debajo de eso, todo lo que estaba tapando, ¿no? Y y podemos ver toda la mugre, y parte de esa mugre que vemos me da la sensación que es como, por ejemplo, el tema de cómo evaluar, digamos. En general se plantea que hay como una condición inicial igualitaria, ¿no? Digamos, están todos los chicos sentados en el aula, entonces, bueno, todos tienen la misma posibilidad de agarrar la hoja y escribir, porque todos asistieron a las mismas clases. Pero digamos, hoy en día podemos ver con más claridad las dificultades que tienen los estudiantes en base a sus diferentes condiciones materiales, porque no es lo mismo para un estudiante que tiene un lugar específico de estudio, digamos, dentro de su casa, que tiene un dispositivo del cual disponer a lo largo del día, que uno que tiene un dispositivo para compartir con toda la familia, o uno que vive en un monoambiente con 3 o 4 hermanitos que están gritando todo el día. Entonces, esto nos muestra que no todos llegan bajo las mismas condiciones a la hora de enfrentarse a una hoja en blanco. Y esto es algo que, si bien siempre se ha dicho de tener en cuenta, qué sé yo, las diferencias, hoy en día queda marcado de forma mucho más patente, de forma mucho más transparente. Y en ese sentido, digamos, como que me parece que bueno, un poco rescatando lo que decía Sonia, lo que decía Barbie, es una oportunidad esta, de poner sobre la mesa estas cuestiones, porque ya es imposible de guardarlas debajo de la alfombra, y pensar realmente el tema de la evaluación, ¿no? Tampoco tengo una respuesta de decir, bueno, sí, tenemos que hacer esto, pero me parece que es ineludible esta pregunta, y hoy tenemos elementos más concretos como para ver las problemáticas que nos llevan, que conlleva este modelo de evaluación. Solo eso. Bien, bueno, le damos la palabra a Matías Echaide, que había pedido. Sí, pensando un poco en el contacto entre estudiante y docente, yo creo que la dificultad acá nos supera un poco en nuestra condición de filosofantes, sino que tiene que ver con el vínculo también entre escuela y estudiante. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando se da esta situación, ¿no? Bueno, la evaluación no va a ser con una calificación numérica, no va a ser cuantificable, sino que va a ser más bien valorativa, empiezan a aparecer todos los casos, empiezan a aparecer, bueno, los casos de los que se despreocupan, estudiantes que se despreocupan, ya no hacen ninguna tarea, pero inclusive en esos casos tiene que ver con el deseo que siente el estudiante para con la escuela, ¿no? Y
hay casos donde ese deseo no está, no se presenta. Entonces el desafío tremendo, por lo menos que en mi caso se dio, y calculo que en la mayoría, es cómo llegar uno. La filosofía es dialógica, algo que se marcó acá al comienzo del encuentro. Y yo me preguntaba, bueno, entonces, a ver, tengo, no sé, 100 estudiantes, tengo que generar 100 comunicaciones y llevarlas, digamos, en lo cotidiano y observar cómo evolucionan cada uno de esas personas y ir corrigiendo en ese sentido, lo cual me parecía una tarea inconmensurable. ¿Sí? Es como básicamente decir, bueno, voy a estar charlando con 100 personas por día, y además de esas 100 personas están todas las personas de mi vida. Entonces creo que el desafío ahora es cómo uno se conecta, ¿no? En toda esta cuestión de conexión, de medio, de tecnología, de distancia que se da, es cómo nos conectamos con los estudiantes y cómo llegamos. La verdad, como todos dicen, también no tengo respuesta. Sí creo que lo más valorativo es el diálogo que se da, es cuando uno de repente recibe un mail y en ese mail hay un estudiante que se explaya tremendamente con pensamientos filosóficos y te hablan del tiempo, te hablan de la muerte, te hablan de un montón de cuestiones. Hay una valoración tremenda que uno puede dar, pero después es muy difícil, por lo menos yo no resuelvo todavía cómo es abarcar la totalidad de los estudiantes que uno tiene. ¿Sí? Bueno, podemos, porque si queremos tener un sueldo medianamente digno para poder vivir, tenemos que tener varios cursos, si tenemos la suerte. Entonces creo que eso es un gran desafío, bajo estas circunstancias, cómo poder llegar a cada persona en particular. A mí, por ejemplo, no sé, un curso no me responde, y les mando audio, les digo, bueno, yo voy a estar conectado, si ustedes se conectan bien, si no yo voy a estar igual, y estoy conectado y no aparecen. Bueno, después es un poco como para plantear la dificultad, y después un recurso que me ha funcionado bastante, lo digo simplemente, el cómic. Estoy como buscando mucho cómic ahí, y en esta lectura entre imagen y texto, que a veces, o sea, también se simplifica la lectura de texto, porque el cómic tiene una viñeta, dos, la verdad que he logrado una mejor respuesta que con otras actividades. Me pasó, perdón, pero bueno, cuento un caso en particular con un estudiante que tiene Asperger y que estaba teniendo muchas complicaciones con mi materia, con filosofía. Como no lograba, mis actividades eran de reflexión, de generar preguntas, y no podía conectar de ninguna manera, y hasta, bueno, en una de las actividades en las cuales tenía que generar preguntas filosóficas, una de las preguntas que me hace es, estas que siempre desbordan por lo emocional, fue ¿cómo evitar la depresión? Bueno, es como, las preguntas filosóficas que me hizo fue, ¿cómo evitar la depresión? Si venimos a la vida si la vida tiene algún sentido, y otra más del mismo estilo. Entonces yo la verdad que me sentí completamente en jaque en lo que estaba haciendo como docente. Digo, ¿por qué yo pongo a una persona a generar este tipo de interrogantes? No sé, la verdad en el momento me lo pregunté y digo, ¿por qué? ¿Por qué? Y también pensando esto un poco en que la filosofía ya es crítica de la filosofía cartesiana de un sistema de duda-creencia, ¿sí? Donde la filosofía lo primero que trae son dudas y preguntas. Y creo que todos más o menos estamos habituados a ese tipo de filosofía. Yo estoy habituado a ese tipo de filosofía y arranco con eso, planteando la pregunta. Pero de repente es como que eso, dije, wow, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué de repente fuerzo a una persona a que se queme la cabeza, a generar una pregunta, que quizás esa pregunta puede tener un peso que antes no lo tenía? Doy un ejemplo más, o sea, ilustrativo de lo que creo que es esta cuestión. En un parlamento juvenil en Buenos Aires, un psiquiatra dio una charla para docentes sobre suicidio. La charla, o sea, muy interesante, y yo después, o sea, bueno, me quedé hablando con él y le planteé, o sea, mis miedos siempre de hablar de la muerte en el aula, ¿no? Porque es un tema que uno se tiene que hacer cargo, o sea, ¿cómo te haces cargo de algunas cuestiones que son, eso, es vida-muerte, ¿no? Y está un cuerpo ahí que vos no lo conocés, una persona que vos no conocés, y cómo le respondés a esa persona, si vos después te vas a tu casa. Y el psiquiatra un poco lo que me decía es que, como hacer una especie de distinción entre lo que es trabajar la muerte y lo que es el suicidio. Se me dice, bueno, no es lo mismo la muerte que lo que es el suicidio. Y él me decía, se puede discutir por supuesto, pero él me decía que sí, quizás no está bien que un docente vaya y plantee
bueno, chicos, chicas, vamos a hablar del suicidio. Si otra dice, eso así, digamos, tirado de los pelos de la nada, dice, puede ser como muy negativo. Porque vos, dice, hay como una especie de como en la película Inception, del origen, de sembrar una idea, ¿no? Hay como algo de eso, me planteaba. Diferente es la muerte, que es un tema más general y que a todos nos toca. Entonces, bueno, fíjense cómo esto que digo, que me pasó con el psiquiatra, de cuestión muerte-suicidio, es un poco también en cómo me sentí interpelado cuando desde la filosofía someto a un estudiante a plantearse interrogantes, y estos interrogantes de repente tienen una deriva en cuestiones que son como muy personales, ¿no? Entonces, bueno, eso, como creo que sintetizando todo lo que estoy diciendo, lo que está en jaque es cómo nos conectamos con los estudiantes, cuáles son, digamos, las herramientas, los límites que tiene la filosofía, hasta qué punto está bien este sistema de duda-creencia, y después, aparte paréntesis, el cómic como recurso me ha funcionado muy bien. Hay mucho cómic filosófico, hasta he encontrado cómics específicos de la filosofía antigua con Aristóteles y demás, estilo Asterix y Obelix, muy buenos. Eso nada más. Gracias, Mati. Bueno, para compartir un poco lo que decía Estrella en el chat, ella comentaba el tema de, bueno, la dificultad que por ahí tienen muchos estudiantes de conectarse por Zoom o por Meet, y que, bueno, que ellos tomaron la opción de hacer videos cortos por WhatsApp y mandarlos y audios más cortitos que estas reuniones así sincrónicas, digamos, que sí, comentando lo que decía ella, no sé si querés poner, Estrella, de dónde sos, porque yo no te conozco, por ahí sos de Mar del Plata y yo no te conozco porque soy de las veteranas de la Facu, pero por ahí sos de algún otro lado y por ahí querés comentar desde dónde. Pero sí, el tema de las reuniones sincrónicas es complicado, está siendo complicado, y por lo menos yo lo que veo en el instituto es que muchos docentes lo tomaron como cumplir con esa idea de seguir con la normalidad de la que hablábamos. Plantean reuniones de Meet o de Zoom en el horario de la cursada, como simulando de alguna manera una normalidad que es imposible de seguir. En la General Sarmiento de San Miguel. Está bien. La conozco esa facu, muy linda. Pero bueno, pero sí, está bueno también para ponerlo en cuestión, esto de cuál es, hasta qué punto quizás profundizar en los recursos virtuales no profundiza a la vez la brecha entre aquellos que pueden acceder y aquellos que no pueden acceder, ¿no? Que ese es un tema, un dilema ético, ¿no? Que tenemos casi aristotélico, ¿no? Encontrar el justo medio entre el exceso y el defecto de recursos, para que a la vez puedan la mayoría de los estudiantes sentirse parte de y no excluidos por nuestra propuesta, que a lo mejor, como decíamos, puede ser muy innovadora y puede ser muy muy, quizás muy profunda y muy psicodélica, si querés, pero bueno, pero donde hay un grupo de gente que no puede acceder, bueno, termina siendo excluyente. Bueno, le doy la palabra a Romy, que había pedido la palabra. Ahí estoy. Bueno, se dijeron un montón de cosas, voy a tratar de no extenderme demasiado, pero no puedo dejar de decir también lo que se me ha ido cruzando. Los que trabajamos en las escuelas periféricas sabemos que la evaluación cuantitativa no sirve para nada. Sabemos que el número no representa absolutamente nada, y de hecho creo que no trabajamos en función de eso, o sea que el tema de evaluación y el problema de evaluar de forma cuantitativa dejó de serlo hace rato en las escuelas periféricas, porque en realidad trabajamos desde otro lugar y con otros objetivos, en principio de que vayan a la escuela, ¿no? Entonces nos hemos convertido en docentes que estamos tratando todo el tiempo de lograr que vengan a la escuela y generar contenidos que les resulten atractivos, ¿no?
evaluar para mí es lo menos importante en la docencia, y más que nada en la filosofía, ¿no? Porque yo trabajo desde otro lugar también que tiene que ver con la reflexión, y sí, muy personal, ¿no? Cuando Matías comentaba esto acerca de por qué hacerlo pensar esas cosas, yo lo único que me propongo es que se pongan a pensar esas cosas precisamente, ¿no? Digamos, como que hasta es mi único objetivo durante el año, y es que se planteen preguntas, no importan las respuestas, no importa después si entendieron o no Epicuro, sino que pudieron problematizar, pudieron generarse ese planteo, ¿no? Que tiene que ver con la desnaturalización que hablaba yo anteriormente. De hecho, yo armo todo un programa anual con las preguntas que nacen de las primeras actividades, ¿no? Y el tema de la muerte es una de las primeras unidades que trabajo porque nace de ellos la pregunta, ¿no? Que si hay vida después de la muerte, si existe el alma, si hay un infierno, si está el cielo. En la periferia tenemos mucha comunidad evangelista, entonces también ahí hay muchas cuestiones que esto es increíble, ¿no? Que empiezan a problematizarse, ¿no? Y que encuentran un espacio donde problematizar lo que en la casa no pueden ni mencionar, como por ejemplo, si es cierto que hay un paraíso, si es cierto, ¿no? Que después de la vida tenemos, no sé, una recompensa. Entonces, la materia de filosofía en la escuela se convierte en ese espacio de liberación que tal vez en la casa tienen que ocultar, ¿no? Y el tema de la muerte es uno de los temas principales que yo trabajo, pero porque nace de las inquietudes de ellos. No lo impongo, aprendí a no imponerlo, y de hecho la muerte se convirtió en uno de mis problemas filosóficos principales cuando murió mi viejo, ¿no? Volviendo a esta idea que planteaba Sonia al principio, de que son esas situaciones críticas y esas situaciones extremas las que muchas veces nos llevan a reflexionar y a replantearnos lo que pensamos, como para poder construir o deconstruir, ¿no? Entonces, bueno, con respecto a lo de la evaluación, digamos, en la periferia no existe ese problema. De hecho, hoy por hoy nosotros tenemos el problema de que no nos podemos comunicar porque no tienen celulares. O sea, básicamente ya no es si pueden conectarse en una videollamada, sino es que no tienen celular para poder hacer la continuidad pedagógica. Y también es un problema pensar, ofrecerles un módulo, porque hasta tal vez no tengan la plata para comprar el módulo. Entonces, en la periferia, digamos, mantener la continuidad pedagógica es, creo que, el menor de los problemas que están teniendo todos esos estudiantes y todas esas familias, ¿sí? Y esto creo que no es nuevo tampoco. Y como dijo Fede, esto se visibiliza aún más hoy, pero los que trabajamos de Juan B. Justo para atrás, es algo que vivimos cotidianamente, ¿no? La diferencia que hay en cuanto a las condiciones materiales es algo que a nosotros nos atraviesa día a día. Solamente cuento como anécdota que el año pasado participé como jurado de las Olimpiadas de Filosofía Nacionales, digamos, en lo que era la fase regional, y yo me fui súper triste de esa jornada, porque me encontré con estudiantes de cuarto, quinto y sexto año que habían realizado ensayos filosóficos que ni siquiera yo había podido hacer en mi segundo o tercer año tal vez de la carrera. Yo vengo de la periferia también. Y me fue muy triste por el hecho de que mis estudiantes jamás podrían participar de esa Olimpiada, jamás podrían estar en condiciones de poder contraargumentar nada de lo que habían argumentado sus estudiantes de un cuarto año de una escuela pública como es Lilia, por ejemplo, ¿no? No estoy hablando de la escuela privada, una escuela pública. Y yo creo que lo comenté con varios y fue una experiencia, por un lado, fantástica, porque hablaban de unas cosas increíbles y hermosas, ¿no? Y uno como que está en una nebulosa, pero cuando yo me fui caminando para mi casa, sentí una gran tristeza por darme cuenta una vez más el abismo que hay entre estar en una escuela pública
como puede ser la Nacional, ¿no? Lilia, o como puede ser una escuela privada donde cuentan con un montón de recursos y ciertas condiciones que les permiten solamente estudiar, y estar en una escuela como son las escuelas donde estoy yo, donde los pibes tienen que ir a laburar y cuando tienen tiempo se ponen a estudiar, ¿no? Después respecto, bueno, ahí lo de la conectividad obviamente es un problemón, y básicamente los docentes, no es mi caso porque me resistí a esto, los docentes se están manejando por WhatsApp, con todo lo que eso implica. Creo que una profe había apagado el celular el viernes y el lunes cuando lo prendió tenía 160 mensajes, ¿no? De los grupos de WhatsApp de los estudiantes, ¿no? Haciéndoles preguntas. Y bueno, y con respecto a los recursos, bueno, todo esto que yo digo se refleja en cómo trabajo. Aclaro que nada, yo no puedo separar lo que es lo personal de lo filosófico, porque así lo vivo. Lo que yo hice, y considerando la situación de aislamiento que vivían, era precisamente pedirles, ¿no? Ya que tenían el tiempo tal vez de ponerse a pensar, pedirles que se pregunten o que plasmen preguntas que se les estaban ocurriendo en el momento, a partir de lo que escuchaban, a partir de lo que habían conversado con otras personas, ¿no? O a partir de lo que les nacía o les surgía del estar en esa situación de aislamiento. Y surgieron unas preguntas fantásticas, bueno, las de siempre, ¿no? Un poco si vive después de la muerte, ¿no? Si el hombre es bueno por naturaleza o no. Pero también surgieron unas preguntas muy interesantes que solo nacieron en este contexto, que es, por ejemplo, ¿por qué no quiero estar en mi casa? ¿Por qué mi hogar no me representa un lugar seguro? ¿No? ¿Por qué ahora que puedo estar con el celular, la tecnología me aburre? ¿Y por qué cuando antes estaba con mis amigos, estaba todo el tiempo con el celular mirando al Facebook, ¿no? Son preguntas que nacen de este contexto, y la pregunta por el otro también nació, ¿no? Yo, de paso paso el chivo, y ya con esto termino. Tengo un Instagram que se llama Amor a la Sabiduría Siempre, que lo crearon mis estudiantes del año pasado de una escuela, y en honor al esfuerzo que hicieron por administrar ese Instagram con el contenido que crearon ellas, porque la mayoría mujeres, este año yo lo sostuve el Instagram, y lo que estoy haciendo es generando yo el contenido con todo lo que eso significa, porque no sé usar Instagram. Acá Macarena es una de mis tutoras. Lo que estoy haciendo es compartiendo esas preguntas que están surgiendo, ¿no? de estas reflexiones que yo de alguna forma les propongo, y el tema de la solidaridad es un tema constante que ellos están pensando, ¿no? Acerca de qué es ser solidario hoy. Ser solidario hoy es alejarse de la gente que uno quiere. Ser solidario hoy es romper la cuarentena, es ser desobediente. Eso es ser solidario hoy. Bueno, y esas preguntas, ¿no? Nacen un poco de esta situación crítica o de ruptura o límite, como la llaman también, que tal vez no hubieran surgido en otro contexto. Bueno, creo que no me olvidé de nada, eso solito. Bueno, gracias, Romy, por tus reflexiones y tus aportes. Claudia había pedido la palabra. Sí, bueno. Sí, un poco coincidiendo otra vez con Romy, trabajo en una escuela de la periferia. Y bueno, con respecto a lo que comentaban de la muerte, contamos muertos en esta pandemia. Vivimos contando muertos, murieron tantas personas más. En el día de hoy llegamos al pico máximo, tantos muertos, o sea que se cuentan muertos y no vivos. Por un lado eso. Por otro lado, en la comunidad donde trabajo, en la cual estoy desde junio del 2015, a la fecha 7 suicidios hubo en estudiantes de la escuela o hermanos de estudiantes o ex estudiantes. O sea que estamos
como familiarizados con esto. Por eso también es que surge tanto la pregunta o el cuestionamiento de la muerte en nuestra institución. Y entonces empezamos a hacer un trabajo que me parece que despacito, es de hormiga, pero nos va dando un resultado bastante positivo. Empezamos a trabajar con proyectos que atraviesan toda la institución de primero a sexto año en ambos turnos y todas las áreas, y siempre decimos que los estudiantes son matrículas de la institución y no matrículas de un curso. Ellos pueden fluctuar. De hecho, tenemos proyectos donde hay estudiantes que cursan 2 años, suponte turno mañana cuarto año, turno tarde quinto, o materias de quinto y materias de sexto, que por distintos motivos no han podido cursar en el año anterior. Se llevan proyectos que están aprobados, por eso digo que siempre hay tiempo para parar y pensar y ver la manera de llegar. Y trabajamos mucho con la frustración, pero no solamente la frustración del estudiante, sino la frustración del docente. Para mí como directora de la escuela es muy importante que el docente, por lo menos, si el sueldo no le alcanza y la situación y la pandemia, el aislamiento, todas estas situaciones que nos tocan vivir, que por lo menos pueda venir contento a dar una clase, no se sienta tan frustrado. Porque un docente que llega feliz o por lo menos contento, con una sonrisa a la escuela, logra mucho más y se siente mejor él. Y creo que es fundamental un docente que entre contento al aula. Porque siempre se hace mucho hincapié en los estudiantes. Los estudiantes no tienen conectividad. Se preguntaron los docentes que no tienen conectividad hoy, son un montón. Hay un montón de docentes que se quedaron con 2 horitas o 4 horitas pensando que después iban a poder tomar en futuras asambleas que no pudieron. Algunos se engancharon con el plan que apareció la Piedad, pero si no, y no tienen conectividad. Y están alquilando, y tienen niños, y tienen sus padres a cargo. Entonces, es muy importante, para poder llegar a los chicos, primero trabajar con los adultos. Son muy importantes los adultos de una institución. El equipo institucional es sumamente importante para que la institución pueda funcionar bien, o mejor, sobre todo en los contextos donde estamos nosotros. Digo nosotros porque, ya les digo, trabajo con Romina. Así que, bueno, eso. Y con respecto a cómo hemos llegado con esta pandemia, cómo hacemos para llegar a los chicos, el 80% no tiene conectividad. Y ese 20% que sí tiene comparte el teléfono o con sus hermanos, con sus tíos, sus abuelos, sus primos, o tienen que esperar que el papá vuelva del trabajo para poder mirar qué mandó el profesor. Así que se complica mucho. Y además hay un porcentaje que no quiere hacer Zoom ni videollamadas porque no quiere que vean en el lugar donde están viviendo. Porque no es el mismo aislamiento que vivimos nosotros adentro de casa, calentitos, con el teléfono, la compu, ¿no? Todo lo que al aislamiento que ellos viven, 11 personas en un cubículo de 4x4 con un baño y con medio techo volado por el temporal. Entonces creo que hay muchas cosas que esta pandemia está dejando en evidencia. Que la escuela se transformó, al menos la de los barrios alejados, más que en una continuidad pedagógica, en una continuidad de supervivencia. Cocinamos 2 veces a la semana para que los chicos puedan llevarse las viandas, entregamos mercaderías. Junto con todo eso aprovechamos para entregarle un módulo en formato papel que los profes preparan y hay un profesor referente en cada curso que se encarga de imprimirlos, compran las hojas entre todos y el tóner y entonces les llega el módulo a las familias. ¿Por qué les llega? Porque como entregamos la comida, van todos. Si el día que nosotros no entregamos la vianda, generalmente no llegan todos a la escuela. Es bajo el porcentaje. Entonces creo que hay muchas cosas y además hoy a la mañana que entregamos viandas en la escuela con un grupo de profes, hablábamos de que se vienen las mesas de agosto. Todos estaba viendo las mesas de agosto, previos, hay que armar las mesas, desde arriba nos enloquecemos. Ay, ¿se cortó o yo sola no escucho? Se cortó, me parece. ¿Sí? Ahí va.
No, se cortó un cachito, ¿Sí? Claudia. Sí, ahí te escuchamos. Bien. Bueno, y decíamos que un profesor dijo, bueno, no te hagas problema, Claudia, porque todos van a aprobar, así que en este contexto nadie va a desaprobar, están todos, entonces hacemos como sí. Y no digo que hay que desaprobar, digo que no podemos seguir mintiendo, porque también es una gran mentira esto. Así que bueno, todo esto es lo que queda en evidencia con esta pandemia en estos contextos donde nos toca trabajar a nosotros. Hacemos lo mejor que podemos. Para mí es sumamente importante que el docente se encuentre bien, porque es la única manera que va a ser una de la institución, que es la manera en que vamos a poder hacer el vínculo y seguir llegando. Después, si aprendió a sumar, restar, multiplicar, si el polinomio cuadrado perfecto y no sé qué llegó, veremos. Lo importante es sostener. La escuela pública periférica hoy se sostiene con los brazos solidarios de todos los docentes. Nada más, gracias. Gracias, Claudia. Le paso la palabra a Sonia. Bueno, estaba yo, pensé que había alguien antes. Bueno, buenísimo. Bueno, otra vez, la consigna. Yo respeto la consigna, estoy demasiado formateada, profe, perdón. Esto de las evaluaciones, ¿no? Bueno, yo ahora estoy trabajando solamente en el nivel universitario, en primer año. Ya hace 2 años que no trabajo en secundaria, pero bueno, trabajé desde los 19 hasta hace 2 años. También en escuelas de la periferia o en Miramar, Balcarce y Otamendi también, ¿no? Otamendi por procedencia. Y respecto de la evaluación, bueno, sí, siempre me pareció, o sea, siempre tuve una posición rebelde respecto de las evaluaciones, ¿no? Considero que son dispositivos de control que, digamos, determinan conocimiento, pero también ignorancia, digamos, ¿no? O sea, que organizan no solamente, o sea, organizan a los sujetos, básicamente, o los estratifican. Pero también hay un aspecto, digamos, que tiene que ver con, un aspecto, por un lado, que es pragmático, ¿no? O sea, lo planteo como un inconveniente, como lo vivo, digamos, ¿sí? De manera contradictoria. Por un lado, el aspecto pragmático, y por otro lado, el aspecto reproductivo, digamos. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Si bien entiendo que las calificaciones, todo lo que podamos decir de las calificaciones y de los exámenes, ¿no? Siempre me gustó mucho un lema del Mayo francés, de los exámenes responda con preguntas, un poco para romper esa cosa naturalizada de que uno tiene que responder a determinados cánones. El tema es que la institución educativa se encuentra, ya sea secundaria, primaria, universitaria, terciaria, se encuentra inserta dentro de un sistema de producción de conocimiento más general, al que se puede acceder, digamos, cuando se cumplen determinados requisitos. Entonces, al mismo tiempo que pienso, bueno, no importa si sabe multiplicar o si me puede reproducir todo el capítulo 1 de tal libro, lo cierto es que esa persona, cuando termina su ámbito, por ejemplo, el secundario, y tiene que acceder a otros ámbitos, esos otros ámbitos a veces se ven posibilitados por esas calificaciones, básicamente porque sean capaces de reproducir las mismas reglas que el sistema solicita. Entonces, por un lado, digamos, entiendo esta posición y esta crítica, la comparto, pero no lo vivo como algo simple, ¿sí? Porque también al mismo tiempo me gustaría contribuir, aunque sea un poco, en romper con esta lógica reproductiva
que aquellos de las escuelas periféricas no accedan nunca al ámbito universitario o a otra producción de conocimiento en la cadena que no termina, digamos, con el secundario. O, como diría algún teórico social, ¿cómo hacemos para que el hijo del obrero siga siendo el padre del obrero y seguir reproduciendo, digamos, una dinámica del capital, donde las escuelas y las instituciones educativas, al decir de Althusser también, cumplen una función reproductiva, digamos, de esa dinámica, donde las evaluaciones en términos generales y en un sentido más laxo, no me refiero solamente a la evaluación específica que hace el estudiante en el curso, ¿no? Evaluación en un sentido más amplio, digo, son en parte los requisitos que tienen que sortearse para poder seguir avanzando, digamos, en esa situación. Y si no, quedan relegados, digamos, a esas mismas condiciones que los llevaron a ser parte de esa escuela donde no van a poder participar, como dice Romy, de las Olimpiadas, o tal vez ingresar a un ámbito universitario o de producción del conocimiento, ¿no? Donde lo que seguimos reproduciendo es la división de trabajo manual e intelectual, que reproduce, que sostiene a este sistema capitalista. Entonces, nada, otra vez lo planteo como un problema, porque si bien es cierto que no es relevante para mí, como docente, sí me parece que hay una especie de trampa sistémica en la que hay que pensar también, ¿no? Bueno, eso. Gracias. Gracias, Sonia. Bueno, le doy la palabra a Romy, que pidió. Sí, Sonia. Yo también vivo esa contradicción, por eso me angustié tanto cuando salí de esa Olimpiada de Filosofía, pero lo que es cierto es que hay otras condiciones que